Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número uno. Vamos a recordar y poner en práctica lo que hemos revisado durante las últimas guías y ya que no pudimos tener la oportunidad de conocernos todos en clases presenciales, así que esta entre comillas sería como la primera vez que me escuchan. Lo que vamos a ver ahora es ADN y replicación. Vamos a hacer un barrido muy rápido y simple, por lo que es la primera clase y quiero ver cómo resulta lo de la plataforma, la grabación de mis audios, etcétera. Así que eso, podrán ver acá en el GIF una simulación y un modelo bastante preciso de cómo en verdad es el ADN. Entonces, como les contaba, lo que vamos a hacer ahora es recordar solamente la composición del ADN, estructura y función. Vamos a recordar algunos conceptos de la replicación. eh, Vamos a conocer algunas enzimas que participan en el proceso también. Aunque por alguna extraña razón en el libro de clases que se les pide no aparece mucha profundización acerca de este proceso. Así que se las voy a enseñar igual, pero en la guía de ejercitación les voy a preguntar lo que realmente se merece ser preguntado. Bien, entonces recordemos un poco de la estructura. Primero, hay que señalar que acá arriba tenemos el ladrillo de construcción del material genético. Básicamente, un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Van a formar un nucleótido. Este nucleótido puede ser con diferentes bases nitrogenadas y es por eso que tenemos cuatro letras distintas. Esto ya usted lo debiera saber. Guanina, citosina, timina y adenina. Lo importante de entender cómo se va a estructurar el ADN es que tenemos dos cadenas, una a la izquierda y una a la derecha. Por lo tanto, entre comillas, son dos moléculas de ADN. En el medio solo hay interacciones, perdón, en el medio solo hay interacciones de puentes de hidrógeno. No es un enlace realmente, por lo tanto, son dos moléculas separadas. Son dos polímeros, por así decirlo, que tienen un esqueleto, una estructura de carbono, perdón, de azúcar y fosfato, y en el medio las bases nitrogenadas interactuando. Lo importante de esta interacción es que siempre son guanina con citosina, timina y adenina. El vínculo o los puentes que logran formar guanina y citosina son tres puentes de hidrógenos y timina con adenina solo dos. Esta estructura en verdad es representativa ya que no existe en la naturaleza, sino que la torsión entre el azúcar y el grupo fosfato va a provocar que el ADN se vea como una escalera, más como se ve aquí en este GIF donde está girando la molécula de ADN. De hecho, podemos apreciar claramente que hay un sector en donde parece ser más estrecho que otro. Y efectivamente es así. De hecho, este se le conoce como el surco menor y este grande como el surco mayor. Lo importante de este material genético es que vamos a entender que es bicatenario, ya que tiene dos cadenas, la cadena de la izquierda y la de la derecha. Eh, Estas cadenas son antiparalelas. Esto significa que tienen un sentido y es opuesto. En una cadena va a comenzar por el 5' fosfato, es porque tenemos un grupo fosfato en el carbono número 5 de este azúcar, de este nucleótido y a su altura vamos a comenzar en el extremo 3' OH, porque es el extremo en donde el tercer carbono del azúcar tiene un OH efectivamente. Por lo tanto, una cadena va a partir en 5' y terminará en 3' OH, y viceversa, la cadena complementaria va a empezar en 3' y terminará en 5' fosfato. Se puede decir 5' fosfato, 3' OH o 5' y 3' y se entiende. Por si acaso prima es por esa comita, esa apóstrofe que tiene arriba el número. Y bueno, obviamente son complementarias porque cada base nitrogenada tiene su propia base con la que puede formar estos enlaces, estas interacciones en este espacio tan reducido. Si colocáramos otra base nitrogenada, probablemente esta estructura de fosfato azúcar se vería
modificado. Lo importante sí es que tenemos dos familias de bases nitrogenadas, adenina y guanina, si se pueden apreciar acá, tienen dos anillos de nitrógeno y timina con citosina solo tienen uno. Es por eso que las que tienen solo un anillo van a recibir el nombre de pirimidina y adenina con guanina, al tener dos anillos, se van a llamar purinas. Ok, entonces una vez que ya entendemos más o menos cómo es la estructura del ADN, vamos a entender que este ADN en algunos procesos celulares necesita ser compactado, necesita formar cromosomas, ya que podrán entender que en el núcleo de una célula, en un momento, llegamos a duplicar todo el material genético y de los 46 cromosomas que tenemos pasamos a tener 92. Por lo tanto, es riesgoso, es peligroso separar el ADN si es que no lo compactamos. Eh, por lo tanto, ahora entran a jugar un rol tremendamente importante estas histonas que se llaman histonas, estas proteínas que se llaman histonas. Hay 5 tipos de histonas distintas. Lo importante es que se agrupan en octámeros, se agrupan de a 8 para que en cada octámero, que es básicamente este cilindro celeste que está acá, cada octámero permita provocar que el ADN le dé una vuelta y media y se empiece a compactar, se empiece a plegar. Esto va a provocar que ocupe un menor volumen, por lo tanto, si yo esto lo vuelvo a compactar, lo vuelvo a compactar y lo vuelvo a compactar, voy a estar aprovechando mejor el espacio. Y finalmente va a caber súper bien dentro de una célula, o distancias que perfectamente podrían dar unas cuantas vueltas a la Tierra si prolongáramos las cadenas de ADN a una detrás de otra. Entonces, en un momento la célula decide duplicarse, decide hacer mitosis. Y antes de esto, la célula evidentemente tuvo que haber duplicado su material genético. A cada célula hija le debe llegar una copia completa del material genético, evidentemente. Entonces, vamos a entender que hay zonas específicas en el ADN de un organismo que tienen marcas para comenzar la replicación. En el caso de los procariontes de las bacterias, solo tienen uno, y en el caso de los eucariontes tenemos millones. Además, tenemos varios en cada uno de los cromosomas. Esto es básicamente para ahorrar tiempo. No podemos tener un origen de replicación en cada cromosoma porque si no nos tardaríamos un montón en replicar el ADN. En cambio, los procariontes, al tener un cromosoma circular, es decir, no tiene un inicio y un fin, sino que es continuo, es una rueda, es un círculo, sí se pueden dar el lujo de tener solo uno. Este origen va a ser reconocido por una serie de proteínas que van a permitir abrir el ADN, separar los puentes de hidrógeno y generar una horquilla de replicación, que es esta burbuja que se arma en donde vamos a tanto replicar hacia la derecha como hacia la izquierda en cada sentido. Por eso estas flechas hacia la derecha y hacia la izquierda. Uh, cada nueva hebra cada hebra molde va a ser leída y va a empezar a generar una hebra evidentemente nueva, complementaria, igual que la que tenía anteriormente, solo que van a haber ligeras diferencias en cómo se sintetiza por un lado y por el otro. Vamos a entrar a explicar eso ahora. Lo importante es que la enzima que elonga los nucleótidos para empezar, para continuar básicamente la síntesis de esta nueva cadena de ADN es la polimerasa, la ADN polimerasa. Y estas polimerasas tienen un sentido. Ellas elongan de 5 a 3'. Ellas siempre van a estar añadiendo nucleótidos al extremo 3' OH del último nucleótido que está acá. Y ahí lo van a ir agregando. Por lo tanto, como les conté, siempre las dos cadenas, al tener un sentido, las cadenas celestes, al tener un sentido, deben calzar con este efecto. Es decir, si mi polimerasa va siempre a extender por el extremo 3', significa que ella siempre va a ir hacia el 5' en la hebra molde. Por lo tanto, una de las hebras
como va a partir en 5' y termina en 3, va a ser leída de manera continua, porque justo calza en el sentido que esta enzima puede polimerizar. En cambio, la otra va a ser totalmente al revés. Va a partir en 5' y va a terminar en 3' por un efecto de complementariedad. Esto va a provocar que la enzima no pueda avanzar continuamente, sino que tenga que estar leyendo hacia atrás. Entonces, comprenderán quizás por una animación que la enzima va a partir en un punto, va a leer hacia atrás, porque ese es el sentido que puede leer, no puede hacerlo al revés, va a toparse con otro fragmento que ya ha sintetizado y se va a devolver hasta desde aquí a toparse de nuevo con lo que ya sintetizó. Entonces va a haber una hebra que es continua, que no se va a detener hasta terminar la replicación. En cambio, la otra hebra va a estar sintetizando de a pedazos, porque tiene que ir como moviéndose en marcha atrás. Entonces se mueve hacia atrás, genera un trozo, después avanza hacia atrás, elonga lo que le ha faltado y así sucesivamente. Y eso es siempre porque necesitamos este sentido. Las polimerasas siempre agregan en su extremo 3'. Esto es importante, es muy importante. Acá podemos ver quizás a nuestra primera, a nuestra segunda enzima. La primera ya la conocen, es la ADN polimerasa, que básicamente elonga una cadena para seguir sintetizando eh, su, su largo, ¿verdad? Este anillo que está en morado es la helicasa. La helicasa tiene por función separar las dos bases nitrogenadas de la doble hebra para poder evidentemente tomar solo una hebra y no las dos. Y también para que puedan ser leídas, obviamente. Entonces, eh, no hay mucho que hablar sobre la hebra continua. Fíjense que acá están los sentidos. La hebra roja evidentemente es la hebra que estamos sintetizando y está elongándose hacia su extremo 3' o H. El tema está en que nuestra hebra complementaria evidentemente va a ir hacia atrás porque tenemos que siempre prolongar hacia 3'. Entonces prolongamos hacia atrás. Luego partimos de un poquito más adelante y hacia atrás. Luego partiremos de un poco más adelante y prolongaremos hacia atrás. A cada uno de estos pedacitos que esta enzima va dejando se le llaman fragmentos de Okazaki. Eh, Noten que no termina por completo de cerrar estos fragmentos y es que necesitamos de otra enzima para que venga a reparar esta diferencia. Pero no se preocupen, lo importante es que entiendan ahora es que la hebra discontinua va hacia atrás sintetizando la elongación y se van generando estos fragmentos de Okazaki. Me imagino que Okazaki eh, será el caballero que descubrió esta, esta síntesis. Miren, acá probablemente se ve un poco complejo. Se muestra la gran mayoría de las enzimas de la replicación, pero ustedes conocen varias. Conocen la DNA polimerasa, que es este cubo naranjo, que está sintetizando en su hebra continua hacia adelante. Este paralelepípedo, que es la misma polimerasa, está sintetizando hacia atrás, porque es la hebra retrasada o la hebra discontinua. Acá se está generando el primer para que pueda seguir prolongando hacia atrás. Este triángulo azul ya también lo conocen, es la helicasa, ya que está separando las bases nitrogenadas. Estos puntitos morados son proteínas que se llaman SBP o Single Strand Binding Proteins, que significa que se unen a hebra simple de ADN y lo estabilizan. Estas proteínas sirven de mucho, ya que la helicasa utiliza energía. Ella necesita ATP para separar estos puentes de hidrógeno. Y no serviría de nada si los rompe y por detrás las hebras complementarias se vuelven a unir, ya que en verdad lo hacen con una afinidad tremenda. Entonces están estas proteínas que fuerzan al ADN a mantenerse separado un poco de tiempo para que las proteínas o estas enzimas los tomen por separado. Este anillo verde se llama topoisomerasa. La topoisomerasa se encarga de ajustar la,
la torsión que genera en el ADN el estar abriéndolo, ya que podrán entender que si yo tengo un audífono que está girado en sus cables, está rotado como si fuera un ADN, y yo lo empiezo a separar, lo empiezo a abrir cada cable, voy a generar una hipertorsión, voy a generar casi un nudo en su extremo si lo sigo abriendo. Bueno, la topoisomerasa se encarga de evitar este super enrollamiento y libera de tensión para que no se rompa en otro lugar. ¿Ok? Eh, Depende del libro, depende de dónde lo encuentren. Esta enzima se puede llamar topoisomerasa o también se puede llamar girasa. Las proteínas y enzimas más importantes de este proceso son evidentemente la DNA polimerasa o la ADN polimerasa, ya que ella se encarga de prolongar el ADN, la helicasa, que separa las hebras, la topoisomerasa, que se encarga de eh, solucionar problemas de superenrollamiento, las proteínas de unión a hebra simple, que se encargan de estabilizarla para que no se vuelvan a unir, y eh, vamos a tener la DNA primasa, que es una enzima que pone un cebador, pone un primer para que la DNA polimerasa siga la prolongación o siga elongando desde un inicio. La DNA polimerasa no puede partir de cero sintetizando una cadena nueva. Tiene que tener un apoyo y ese apoyo lo hace la primasa. Por lo tanto, quiero que entiendan, los fragmentos de Okazaki, cada fragmento de Okazaki tiene el trabajo de una primasa. En cambio, la hebra continua tuvo la primasa pero en un comienzo y luego ya no la necesitó. Eso se ve bien en el dibujo, pero fíjense que el proceso es mucho más complejo. Está ahí. Eh, estas cadenas que están aquí de verde con morado son las polimerasas. Entra una cadena y salen dos. Y este anillo que se genera es básicamente el ir hacia atrás en reversa para que se puedan generar los fragmentos de Okazaki. Fíjense que va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que se tope con la cadena que sintetizó recién y lo libera. Eh, esta clase es solamente de recordatorio, para que entiendan lo que hemos visto y para que se puedan generar dudas y problemas con los contenidos. Nuestro chat es el miércoles a las 9:30 de la mañana, así que espero que lleguen con la máxima cantidad de dudas, ya que al parecer esta modalidad de subir clases va a ocuparnos unas buenas semanas si no se ve una mejora en el problema sanitario que tenemos. ¿Sí? Así que eso, nos veremos el día miércoles. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta pronto.